parte del tema que tenemos para este día. Es miedo, el cuchillo de las tinieblas para amenazar tu fe. ¿Quién ha sentido miedo aquí? Que me levante la mano. ¿Quién alguna vez en su vida ha tenido miedo de algo, de lo que sea, de cualquier cosa? ¿Quién? Todos, ¿verdad? Bueno, Walter no, pero otra foto. Todos, absolutamente todos, hemos experimentado el miedo. Todos. Y les voy a decir por qué. Porque es una cosa propia, es una circunstancia propia del ser humano. O sea, es inherente al ser humano. Exacto. El miedo como tal existe dentro de nuestro procesamiento de información en nuestra mente. Entonces, por eso podríamos decir que es prácticamente imposible que una persona no experimente temor, que no experimente miedo en algún momento. ¿Por qué? Precisamente porque es natural en el ser humano. Y ahora vamos a ver un poquito acerca de cuál es la dinámica del miedo, precisamente. ¿Por qué quiero que hablemos sobre el miedo? Ok. Sí. Ni modo. Sí, es que el fondo es un poco claro y estamos bastante claritos hoy. Ok, hermanos. No tengo el control. La perspectiva del miedo. El miedo es un sentimiento de desconfianza. Esto es como una especie de descripción. El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante un peligro que, y por eso es importante, puede ser real o imaginario. La relevancia de ese matiz estriba en que aunque el peligro no exista por ser imaginario, el miedo por el contrario sí es real. ¿Qué significa? Que usted puede sentir esa emoción, ese sentimiento por algo que puede ser verdadero o algo que puede ser imaginario. ¿Ok? Si usted va caminando por la acera y en ese momento usted ve un carro perder el control completamente sobre la carretera y empezar a balancearse de un lado a otro y venir exactamente en la dirección donde usted está, ¿usted qué va a sentir? Miedo, por supuesto, porque hay un carro fuera de control que viene justo hacia donde usted está. Entonces usted inmediatamente va a desatar un miedo explosivo. Y ese miedo que usted tiene, que usted siente en ese momento, tiene una justificación. Hay un carro que viene a alta velocidad hacia donde usted está fuera de control. ¿Ok? Ahora, si por el contrario, yo viera, por ejemplo, yo sintiera, por ejemplo, que hay unos nubarrones muy oscuros en el cielo, y yo, por ejemplo, le tengo miedo a los rayos, y yo veo los nubarrones así para todo lado y empiezo a temblar de manera irracional y me hago un puño, o sea, yo estoy poniendo mi imaginación a trabajar pensando que esos nubarrones inmediatamente significan que va a haber tormenta eléctrica y que a mí me va a alcanzar un rayo. Y eso no es racional. ¿Por qué? Porque nubarrones no significan necesariamente, primero, que va a llover. Puede que haya nubarrones muy oscuros en el cielo y no llueva. Puede que llueva y no haya tormenta eléctrica. Puede que haya tormenta eléctrica y las probabilidades de que a mí me alcance un rayo son mínimas. Entonces, toda esa construcción que yo acabo de hacer en mi mente, de todo eso que acabo de ver, de que vi los nubarrones, que eso es sinónimo de lluvia, que eso es sinónimo de rayos, y que a mí me va a caer un rayo encima y me va a matar, es irracional. ¿Entendemos la diferencia entre un miedo, un temor justificado por una razón real y un temor no justificado por una razón que no tiene ni pies ni cabeza? ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Seguimos aquí. Dice
dice, el miedo es una emoción muy útil. Gracias. Vamos a conectar esto porque la verdad es que me facilita mucho. Yo puedo entonces volver a ver para la pantalla sin ninguna dificultad. Vamos a ver cómo nos va. Parece que ya lo reconoció. Permítame un segundito, hermanos, para ver si logramos que lo reconozca. Sí. Vamos a ver. Y si no, continuamos como estábamos. No. Es el puerto, yo creo. La vez pasada lo habíamos puesto en el otro puerto y sí reaccionó. Bueno, no importa. No nos preocupemos por esto. Ok, seguimos. El miedo es una emoción muy útil para escapar o evitar peligros. Sin embargo, también es una barrera que puede interponerse en el disfrute de una persona y en caso de que sea excesivo puede llegar a bloquear e impedir el transcurso de una vida normal. De hecho, muchos de los trastornos más habituales tienen como origen el miedo a una situación real o posible, como la ansiedad, las fobias o los ataques de pánico. El miedo parece que es parte de nuestra vida, parte de nuestra cotidianidad, pero se puede convertir en un gran problema. ¿Por qué? Porque conforme el miedo va ganando terreno dentro de nuestra vida, dentro de nuestra mente, dentro de nuestras emociones, puede empezar entonces a imposibilitarnos cosas. ¿Ok? Puede empezar a provocarnos problemas. ¿No está transmitiendo? No lo veo aquí. Ok, ya usted le dio transmitir. Ok, seguimos. Entonces, ahora hay algo importante que nosotros tenemos que entender y reconocer del miedo. El miedo es un mecanismo de protección. El cerebro es una respuesta del cerebro ante una situación de peligro, de riesgo. ¿Ok? Entonces, el miedo no es necesariamente malo. Lo malo es que este miedo nos paralice o no nos permita actuar o hacer lo que nosotros debemos hacer. Otra vez, cuando pusimos el ejemplo del vehículo fuera de control que viene hacia nosotros, o sea, eso va a producir inmediatamente una reacción de temor, de miedo. Pero esa reacción de temor, de miedo puede hacer que yo me paralice y no me mueva y el carro me embista, o puede hacer que yo inmediatamente busque cómo evitar estar en la línea de colisión del vehículo. ¿Entendemos? Entonces el miedo como tal es algo que permite que yo pueda evitar el riesgo, el peligro, para eso está diseñado. Pero cuando yo permito que el miedo se apodere de mí y controle mis acciones y mis pensamientos, entonces puede ser un lastre, puede ser algo que evite que yo tenga la posibilidad de seguir. Creo que el problema está en que lo puse privado, no público, ¿verdad? Ok. Lo había puesto privado y no lo cambié. Bien. Seguimos acá. Dice, la respuesta del miedo es autónoma. Es decir, no la activamos voluntariamente de forma consciente. Los expertos establecen 4 respuestas automáticas que se producen a partir del miedo: la huida, la defensa agresiva, la inmovilidad y la sumisión. O sea, usted puede salir corriendo, usted puede abalanzarse encima de aquello que está provocándole el miedo, puede ser un perro, puede ser un animal, puede ser una persona. Usted puede quedar petrificado, como decimos popularmente, ¿verdad? O sea, en shock, no se mueve, no hace absolutamente nada. Dice, o la sumisión, o sea, usted puede decidir por miedo sujetarse completa, total y absolutamente a lo que le están diciendo que haga. ¿Ok? Nosotros en este momento tenemos precisamente, olvidémonos de la transmisión del live, no se preocupe. Sí, olvidémonos del live.
ahorita nosotros estamos viviendo una situación que nos está produciendo precisamente esa última reacción, sumisión. ¿Cuál es la situación que nosotros estamos viviendo? Estamos en medio de una pandemia, ¿ok? Y entonces la pandemia produce inmediatamente la alerta ante un riesgo de carácter biológico. Nosotros podríamos eventualmente ser contagiados con el virus y este contagio con el virus puede provocar una serie de cosas. Puede que sí, puede que no, ¿ok? Ha habido personas que se han contagiado del virus y no han experimentado absolutamente ningún síntoma más allá de una fiebre, un dolor de cabeza y la pérdida del olfato. Algunas personas solamente han tenido un poco de fiebre, ni siquiera perdieron el olfato, por decirles algo. Pero el bombardeo de los medios de comunicación es tan fuerte y tan constante, y constantemente están subiendo imágenes de gente, como dice mi mamá, embrocada, ¿verdad? En los respiradores y la cosa incómoda que es eso, y fotos de cómo se intuba a una persona. Entonces todas esas cosas están diseñadas, perdóneme que se lo diga, para que usted tenga miedo. ¿Por qué? Porque entonces el miedo le va a hacer a usted reaccionar en una actitud sumisa de someterse absolutamente a todo lo que le digan. ¿Por qué? Porque usted no quiere enfermarse de eso, porque usted no se quiere morir, porque usted no sabe cómo le va a ir con eso. Entonces esa es la dinámica que estamos experimentando ahorita con el tema de la pandemia, ¿ok? Y en algunas personas se convierte en una cosa de carácter irracional. O sea, gente que prácticamente entró en una paranoia al respecto, ¿verdad? O sea, no se me acerque, no se me arrime, doble mascarilla, careta, guantes, o sea, no salen a ninguna parte, o sea, ni siquiera se asoman a la puerta para recibir un poquito de sol, nada, cero. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta que está provocando la exposición a todos estos estímulos externos en esta persona en particular, ¿ok? Seguimos. Dice, además de estas respuestas psicológicas, mentales, se produce otra respuesta fisiológica en la que aumenta la presión cardíaca, la sudoración mientras desciende la temperatura corporal, se dilatan las pupilas y aumenta el tono muscular, llegando al agarrotamiento. ¿Qué significa esto? O sea, que a usted se le puede acelerar el pulso, ¿verdad? El corazón, la presión, se le dispara. Dice la sudoración mientras desciende la temperatura corporal. Usted ha visto a una persona cuando está muy asustada. Usted llega y lo toca y dice, está frío, está helado. Porque es una de las respuestas fisiológicas precisamente al miedo. Desciende la temperatura de una manera muy rápida, ¿ok? Y precisamente empieza una sudoración, está sudando de este lado, ¿verdad? Empieza una sudoración intensa, ¿ok? Dice, aumenta el tono muscular, o sea, las personas que se engarrotan. ¿Cómo le decían aquello que le pasaba al chavo? Garrotera. La garrotera, le dio la garrotera porque el chavo quedaba así. Y recuerdan ustedes que precisamente el chavo quedaba así tieso y torcido porque se asustaba. O sea, era una reacción de él al miedo, precisamente. Por lo menos así lo quería representar en el programa. Dice, cualquier cosa puede dar miedo a una determinada persona. Cualquier cosa le puede producir miedo a alguien. Puede ser un miedo real ante un peligro real y que tiene un valor adaptativo, o irreal si tiene origen imaginario, distorsionado y catastrofista, como puede ser el miedo a volar o a hablar en público. Voy aquí a parar un momentito. Dice, puede ser un miedo real que tiene un valor adaptativo. ¿Qué significa? Nosotros los seres humanos estamos diseñados para adaptarnos a diferentes circunstancias. Entonces, como es un mecanismo precisamente para mantenernos en alerta y evitar daños y evitar peligros para nosotros, cuando nosotros sentimos miedo por una situación real, el organismo inmediatamente busca cómo adaptarse, o sea, cómo evito este riesgo, este peligro que me estoy encontrando aquí, ¿ok? Entonces lo que hace inmediatamente la mente es buscar cómo adaptarse a las circunstancias. O sea, si estoy cerca de un lugar donde hay un fuego muy intenso porque se provocó un incendio en el lugar donde estaba, en un autobús, en una casa, en un edificio, lo que sea, entonces ese miedo que me da a mí estar expuesto a esa circunstancia va a hacer que yo
relato de esa circunstancia en particular. Dice, o puede tener origen imaginario, distorsionado, a veces desproporcionamos las cosas, ¿verdad? Ustedes son las personas que pegan gritos cuando ven una araña o una cucaracha. Si usted los ve que se encaraman en todo lado, pegan gritos desesperados, se meten en una esquina por un bichito de este tamaño. Entonces, si nosotros lo vemos desde la parte lógica, desde la lógica, no tiene lógica. O sea, somos lo suficientemente grandes y lo suficientemente pesados como para desaparecer del mapa la cucaracha. O sea, te le paras encima, te hiciste así, no más cucaracha. Pero la mente no piensa en eso, no piensa en que yo, o sea, que la pobre cucaracha más bien está en desventaja con respecto a mí. La mente no piensa eso. La mente piensa, y si vuela, y si se me para encima, y si se me tira, y el cerebro se bloqueó. Entonces empezó aquella persona a temblar por algo así de chiquitito. Por eso dice aquí, distorsionado. ¿Por qué distorsionado? Porque no tiene sentido que algo tan pequeño, tan insignificante, que realmente no representa absolutamente ningún riesgo para mi integridad física o mi salud, me haga reaccionar de esa forma. O sea, yo lo desproporciono, lo aumento, exponencio lo que está sucediendo. Dice como puede ser el miedo a volar o hablar en público. Las personas que les toca hablar en público y empiezan a sudar y se ponen nerviosos y empiezan a hablar y no pueden. O una persona que cada vez que se sube a un avión, o sea, tiene que echarse unos whiskitos porque si no, no lo logra. O sea, tiene que estar dopado para poder subirse al avión y volar porque le produce pánico eso. ¿Ok? Esto precisamente es lo que termina desatando las fobias. La gente que le tiene fobia a las cosas, a las cucarachas, por ejemplo, los bichitos, la gente que le tiene fobia a las alturas, ese tipo de cosas. ¿Ok? Sigue acá. Dice, estos miedos no son adaptativos ya que no hay peligro real y pueden llegar a transformarse en fobia, lo que les estoy diciendo. Normalmente que el miedo surja es, ojo, imprescindible la presencia de un estímulo que provoque la ansiedad y la inseguridad en el individuo. O sea, nosotros no tenemos miedo porque sí. Hay algo que dispara el miedo, que desata, que estimula precisamente eso. En nuestra mente puede ser un recuerdo, puede ser un pensamiento, puede ser una llamada, puede ser una imagen que vimos, o sea, hay una serie de cosas, casi todos factores externos que provocan en nosotros, que estimulan precisamente la activación del miedo. ¿Ok? Dice, esto conlleva unas reacciones físicas por parte de los individuos como el enfrentamiento o la huida ante dicha situación, lo que les estoy diciendo. O sea, cuando alguien me está amenazando, tenemos el caso de la persona que es asaltada y ante el arma con la que le están apuntando o el cuchillo con el que le están amenazando, entrega absolutamente todo y se queda quieto. Y tenemos la otra parte, la otra personalidad que ante la amenaza inmediatamente busca cómo enfrentarse a aquel que le está amenazando. Las dos reacciones son absolutamente esperables, cualquiera de las dos. La idea de que algo o alguna cosa pueda amenazar la seguridad o vida de alguien puede causar que en el cerebro se active involuntariamente una serie de compuestos químicos que provocan reacciones que caracterizan el miedo. La adrenalina, estuve leyendo un poco acerca de esto. El cerebro tiene partes específicas que manejan precisamente esta emoción. Entonces, por ejemplo, la amígdala, esta glándula secreta una sustancia que permite, digamos, experimentar o tener ciertas reacciones ante el miedo. ¿Ok? Yo me preguntaba, ¿y los que les separan las amígdalas qué? ¿Eso no secreta esa sustancia? Es una pregunta que yo me hice, ¿verdad? No lo averigüé, pero yo, ¿y se las quitaron? Bueno, o no sé si será otro tipo de amígdala, no tengo conocimiento sobre medicina. Bien, hermanos, entonces, pasamos de toda esta explicación de carácter técnico para que entendamos nosotros la dimensión de esta emoción, de este sentimiento del ser humano, y trasladarlo ahora al ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque también, como
externos, o sea, puede suceder en cualquier circunstancia de la vida y le puede pasar a cualquiera ante cualquier situación. Y en la Biblia se registran una serie de momentos donde esto sucedió. El primero de ellos, que es el que está acá en la pantalla, el primer caso, el primer registro sobre esta, o la primera mención que se hace sobre el miedo en la Biblia, está en Génesis capítulo 13, el versículo 10, donde dice: y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién fue el que dijo esto? Adán. Te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuál fue la pregunta de Dios? Ok, la pregunta anterior a esto que responde Adán, ¿cuál es? ¿Dónde estás? O sea, el Señor dice que anda por el huerto, ¿verdad? Y pregunta, ¿dónde estás? Le pregunta al hombre, le pregunta a Adán. Y entonces el hombre responde, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces inmediatamente, ante la respuesta de Adán, le dice el Señor, ¿y quién te dijo a vos que estabas desnudo? Comiste del árbol que te dije que no tenías que comer. Y entonces ahí empieza toda una conversación donde Adán le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente, y de ahí para adelante empiezan entonces el tema de los castigos para cada uno. Pero el punto importante aquí es, te oí en el huerto y me escondí. Perdón, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Por qué? Hasta este momento en ninguna parte se dice que la dinámica entre Dios y el hombre haya sido una dinámica insana, ¿verdad? Donde, o sea, el hombre hace las cosas porque como es Dios y le tiene miedo, entonces mejor le hago caso a para que no me castigue. No, en ningún momento se ve eso aquí. Esto ocurre hasta el capítulo 3 de Génesis, después de que el hombre se jaló la torta. Entonces, ¿por qué tiene miedo el hombre? Porque él sabe lo que hizo. Porque él sabe lo que hizo. Y no solamente sabe lo que hizo, es que el hombre inmediatamente, en el momento en que come del fruto, se da cuenta de lo que hizo. ¿Por qué? Porque dice que sus ojos fueron abiertos. Entonces, justo en ese preciso momento, cuando ellos comen de este fruto, se dan cuenta de que están desnudos. Inmediatamente van a buscar con qué cubrirse y todo. O sea, ya el virus se activa inmediatamente. El virus del pecado se activa en ese preciso momento en la humanidad. Entonces, claro, él tiene miedo. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que le dijo que no tenía que comer del fruto? Dios. ¿Y quién es el que está preguntando dónde estás? Dios. O sea, mi papá me dijo que no, mi mamá me dijo que no me comiera eso, y ahora mi mamá está preguntando dónde está eso que dije que no se comieran. Y yo empiezo a temblar. ¿Por qué? Porque yo sé que fui yo el que se lo comió. Entonces, justamente eso es lo que está pasando con Adán aquí. Él tiene miedo porque él sabe que desobedeció la orden de Dios, y él sabe qué fue lo que Dios dijo que iba a pasar si desobedecía la orden. Ese preciso día, ese mismo día, morirás. Entonces, claro, hay una ¿cómo se llama? Hay un castigo, hay una sanción que corresponde al delito que acaba de cometer. Y Adán no sabe si en ese preciso momento es cuando lo van a matar. ¿Usted me entiende, hermano, hermana? O sea, Adán no sabe. Adán sabe nada más que Dios dijo que el día que comieran de ese fruto iban a morir. Entonces, claro, Dios pregunta, ¿dónde estás? Y dice, me va a matar. Pudiera ser que en la mente de Adán haya pensado, claro, él dijo que él dijo que ese día iba a morir. Y seguramente me anda buscando para matarme, para ejecutar el castigo. Entonces él tiene miedo. ¿Es normal, es natural la reacción de Adán ante esta circunstancia? Sí. ¿Era real o irreal lo que le estaba provocando miedo a Adán? Era real, absolutamente real. ¿Ok? Es la primera vez que se hace mención del miedo en la Biblia. Y en la historia del hombre, si nosotros creemos en el modelo de la creación, ¿verdad? Porque Adán
Y es que hay algo interesante, hermanos. El miedo se aprende. El miedo se puede enseñar. Así como usted lo escucha. ¿Por qué? Vea lo que dice Génesis en el capítulo 20 y los versículos 10 y 11. Abimelech añadió a Abraham: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Les voy a explicar cuál es la circunstancia aquí. Abraham llega a este lugar donde estaba Abimelech y Abraham le dice a Sara: no vayas a decir bajo ninguna circunstancia que sos mi mujer, porque resulta que Sarita es una mujer bonita. Y probablemente en esa época en que esto ocurrió, Sara no era una mujer de 90 años. O sea, nosotros pensamos en una Sara vieja que es la que tiene a Isaac, pero Sara fue joven también. Y cuando todo esto ocurre, o sea, ellos están jóvenes. Abraham está joven, Sara también está joven. Y la Biblia dice que Sara era una mujer muy bonita. Entonces, Abraham se pone a pensar: bueno, yo tengo una doña bonita y vamos para un lugar donde no hay temor de Dios. O sea, aquí nadie sigue al Dios del cielo. Y si yo digo que esta es mi mujer, como a estos les importa un pepino sin matar a uno, matar al otro, me matan y se quedan con la doña mía. Entonces le dice a Sara: no vayas a decir que sos mi esposa, vas a decir que sos mi hermana. ¿Está bien? Claro, en la noche Abimelech tiene un sueño. O sea, Dios viene a Abimelech en un sueño y le muestra cuál es la situación. Entonces, al día siguiente, Abimelech va y busca a Abraham y le dice: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? O sea, ¿por qué me mentiste? Y le responde Abraham: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. ¿Qué tuvo Abraham? ¿Miedo de qué? De que lo fueran a matar para quitarle a la esposa. Pasó, ¿ok? No es la única vez que pasa, dicho sea de paso. Esto sucede en 2 oportunidades. Pero vea lo que pasa ahora en Génesis 26, los versículos 6 y 7. Ya no es Abraham el que está en esta circunstancia, ahora es Isaac. Dice: habitó pues Isaac en Gerar. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo: es mi hermana. Porque tenía temor de decir: es mi mujer. Porque pensaba: no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, porque Rebeca es de hermosa apariencia. O sea, tanto Abraham como Isaac tenían buen gusto, se consiguieron doñas bonitas, ¿verdad? Pero esas mujeres bonitas con las que se casaron les producía a ellos el temor de que los fueran a ellos a matar para quitarle a sus esposas, para quedarse con sus esposas. Pero primero lo hace Abraham y después viene y lo hace Isaac, su hijo. Usted se puede imaginar cuántas veces escuchó Isaac el relato de esa circunstancia, de eso que pasó. Porque recuerde que antes no había ni teléfonos celulares, ni radios, ni televisores, ni libros, ni nada. En aquellas circunstancias, en aquella época, la gente se entretenía contando historias. Y así era como hacían, digamos, vínculos familiares. O sea, se sentaban a la mesa, conversaban y contaban todas las historias de lo que había pasado. Usted se puede imaginar cuántas veces Isaac escuchó la historia de que cuando Abraham, su papá, había llegado donde Abimelech, le había dicho a Abimelech que Sara no era su esposa sino su hermana, para que no lo mataran. Entonces eso quedó grabado en la mente de Isaac. ¿Quién se lo enseñó? Su papá. Entonces el miedo se enseña, hermanos. Nosotros en eso tenemos que tener mucho cuidado como padres, porque no es mentira. A mí me ha pasado por años. ¿Por qué? Porque mi papá era un hombre con muchos temores, muchísimos.
Y entonces esta situación de estrés que tuvo que enfrentar le produjo la muerte. El viernes lo despidieron del trabajo donde estaba, tenía un buen trabajo. El empleador, el encargado de recursos humanos, le dice: te tengo que despedir porque hay una plaza y queremos ver si te la damos a vos, pero hay que despedirte, no puedes estar, o sea, no te puedo promover de donde estás al otro lado, tengo que cesar la relación laboral para entonces meterte al otro lado para proponerte para el otro puesto, le digo, pero no puedes estar dentro de la estructura de la institución. Y mi papá no creyó. Mi papá creyó que era mentira, que sencillamente le estaban cortando los alimentos y que aquella buena vida que había experimentado durante ese tiempo que había estado trabajando ahí se iba a terminar. Entonces él entró en pánico y ese pánico le produjo la muerte. ¿Entienden? Un hombre de 48 años es un hombre muy joven, porque ese temor que él experimenta ante esa circunstancia provoca todas las reacciones que vimos en la primera diapositiva, o sea, toda la sudoración y el aumento de la presión, y entonces su cuerpo reaccionó a aquel temor angustiante que él sentía, aquel miedo que experimentó, y eso lo mató. Entonces yo a lo largo de mi vida vi a mi papá en muchísimas oportunidades de reaccionar de esa forma ante ciertas cosas, ante ciertos momentos de su vida, y como les digo, hermanos, eso se aprende. Entonces para mí no ha sido ajeno el ir enfrentándome a circunstancias de la vida con miedo, porque es lo que aprendí, porque nosotros de alguna u otra forma somos el resultado de lo que nos enseñaron nuestros padres, ¿correcto? Ok, pues fue exactamente lo mismo que le pasó a Abraham y a Isaac, lo mismo. Abraham miedoso porque lo iban a matar porque tenía una mujer bonita, Isaac miente, entonces dice que no es su mujer, que es su hermana, e Isaac, décadas después, hace exactamente lo mismo, aprendido de su papá. Ustedes han oído hablar de Moisés y nosotros tenemos un muy buen concepto de Moisés, ¿cierto? Correcto. Moisés era un miedoso, aunque usted no lo crea, y ya le voy a demostrar por qué. Éxodo capítulo 4 y los versículos del 1 al 4. Moisés no siempre fue el caudillo que sacó a Israel de Egipto. Moisés tenía un pasado y una serie de circunstancias que ocurrieron en su vida que lo hicieron enfrentar la vida con temores, con miedos. Éxodo 4 del 1 al 4 dice lo siguiente: Moisés respondió y dijo: ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? Porque quizás digan: ¿no se te ha parecido el Señor? Y el Señor le dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Entonces él dijo: échala a la tierra. Y él echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. ¿Cómo huyó? O sea, ¿qué hace usted si se le para una culebra enfrente? ¿Se agacha a acariciarla? No, usted sale corriendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le produce eso? Miedo, obviamente. Pero vea la circunstancia. ¿Qué era la serpiente antes de que se le apareciera a Moisés? Una vara. ¿Y dónde estaba la vara? En la mano de Moisés. O sea, acababa de tener la vara en la mano. Dios le dice: tírela al suelo. Él la tira al suelo y se convierte en una serpiente y Moisés sale corriendo. Sigue diciendo: pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Vea lo que está pasando aquí. El Señor se le aparece a Moisés en la zarza ardiente. ¿Ok? Y ahí en la zarza ardiente le dice todo lo que va a hacer. Que él lo va a usar para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y todo el asunto. Y después de que el Señor le dice todo esto, Moisés le responde a Dios: ¿y si no me creen? Ni escuchan mi voz, porque tal vez van a decir: no se te ha parecido el Señor.
está sintiendo aquí Moisés? Miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que no me crean. Miedo de que me vayan a hacer bullying. Me vayan a decir, sí, qué lindo, se le pareció a Dios. Y se vayan a burlar de mí y me vayan a avergonzar. Y Moisés experimenta miedo ahí. Y entonces Dios, para darle seguridad, le dice, ok, ¿qué es lo que tenés en la mano? Una vara, tírala al suelo. La tira al suelo y la vara se convierte en una serpiente. Y Moisés inmediatamente reacciona y sale huyendo. Y le dice al Señor, ahora agarra la serpiente por la cola. No sé cuántos se animarían. Pero bueno, si Dios lo está diciendo, él se agacha, coge la serpiente por la cola y en el momento en que coge la serpiente por la cola, se vuelve a convertir otra vez en la vara que tenía en la mano. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está trabajando en la mente de Moisés, diciéndole, tranquilo, soy yo el que te está empoderando. O sea, no lo estás haciendo por tu cuenta, soy yo el que te está llevando a hacer todo eso, soy yo. ¿Ok? Acabo de demostrarte mi poder, acabo de demostrarte que no te va a pasar nada, yo te voy a guardar, yo te voy a proteger, mi poder va a estar contigo. Bien. Pero vea lo que había sucedido antes. Éxodo capítulo 2, versículo 14. Dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando en matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Sabemos que Moisés acostumbraba a salir del palacio de Faraón e ir a darse una vuelta por el barrio, porque él quería ver cómo estaban sus hermanos hebreos. Él sabía cuál era su origen. Entonces él iba, se daba una vuelta para ver cómo vivían los hebreos. Y en una de esas hay un capataz maltratando a un judío, un capataz egipcio maltratando a un judío, maltratando a un hebreo. Y entonces Moisés interviene y en el forcejeo, en la acción esta, mata al egipcio. ¿Ok? Mata al egipcio y se va. Huye de la escena del crimen. Probablemente Moisés pensó que como solamente estaba el capataz, el hebreo y él, nadie se iba a dar cuenta. Él mató al egipcio, ayudó al hebreo y se fue. Pero aquí hay una situación donde Moisés vuelve a intervenir. Hay un grupo ahí de hermanos hebreos de él. Dice, y entonces él interviene y le dicen a él, ¿y quién te ha puesto como príncipe o como juez sobre nosotros? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Y Moisés dice, uy, qué torta, ya esto se supo. Y dice, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que ya el asunto se sabía. Y entonces él dice, o sea, esto me va a salir caro a mí. Entonces él tiene miedo. ¿Irracional o justificado? ¿Ustedes qué creen? Fue justificado. ¿Por qué? Porque él había cometido un crimen, el crimen ya se supo, entonces ahora puede que haya una consecuencia para mí. Entonces él siente miedo y tiene razón de sentirlo. Ok. Vea lo que sucede ahora en Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 13. Dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni antier, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a otra persona. Aquí es, otra vez, devolviéndonos a el momento donde está conversando con el Señor con él, diciéndole que va a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y todo el asunto. Y entonces es cuando Moisés viene y le dice, Señor, pero es que yo tengo un problema, yo no puedo hablar, yo no soy elocuente. O sea, esto no es ahorita, o sea, siempre ha sido así, yo no soy bueno para eso. ¿Y con quién tenía que hablar Moisés? Con el faraón. Para que usted se haga una idea,
máximo líder del imperio más poderoso de aquella región. O sea, como decir, es como que usted tenga que ir a pararse ahorita frente al presidente de los Estados Unidos, John Biden, y a decirle a Biden un montón de cosas que no le van a gustar. ¿Cómo se sentiría usted? Seguramente le va a dar cosas, le va a dar miedo. Y si no le gusta, y si me mete a la cárcel, y si me desaparece la CIA o cualquier cosa de esas. Entonces, lo que está pasando aquí es algo parecido. O sea, Moisés dice, me voy a ir a enfrentar a Faraón, a decirle a Faraón que tiene, porque no le fue a pedir el favor, Faraón, mira, ¿qué te parece? Pues mira ese favor de liberar al pueblo. No, que tiene que liberar al pueblo, que tiene que dejar ir al pueblo al desierto para que le haga sacrificios al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de Faraón, el hombre más poderoso de aquel imperio, de aquella región. No era un tema fácil. Pero Moisés, de todas formas, ya había manifestado antes que no era un hombre muy seguro, que digamos, ¿verdad? O sea, no era como, sí, tranquilo, no se preocupe, yo lo hago. No. Moisés inmediatamente reacciona y dice, es que yo tengo un problema, yo no puedo hablar. Si usted me está mandando a hablar a Faraón, no voy a poder. Entonces Dios le dice, pero yo te voy a ayudar, yo fui el que le puso boca al hombre, etcétera, etcétera. Y al final, ¿qué le dice Moisés? Te ruego que envíes a alguna otra persona. Mejor yo no. Entonces ese Moisés, caudillo, líder, o sea, que tanto se exalta, en realidad era un hombre bastante temeroso, si se dan cuenta. O sea, fácilmente él entraba en pánico, fácilmente él se sentía temeroso de las cosas, o sea, le daba miedo las cosas con mucha facilidad. Pero no siempre fue Moisés así. O sea, esto es el Moisés de antes de el Éxodo de la Biblia. Ahora vea el otro Moisés, del Moisés miedoso al Moisés valiente. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14 y los versículos 10 al 13 dice: y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Los hebreos que acababa de liberar, ¿verdad?, de Egipto, se vuelven contra Moisés, reclamándole, diciéndole, o sea, ¿para qué nos trajiste a morir al desierto? Había suficiente campo allá para que nos enterraran a todos, como para que ahora se te ocurra que vamos a tener que morir aquí. Y ve lo que hace Moisés. Sigue diciendo, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y aquel Moisés que entraba en pánico, que se hacía un puño y que le daba miedo todo, vea lo que dice. Pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará por vosotros hoy, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás. Este no es el mismo Moisés, ¿verdad que no? Aquel Moisés que se hacía un puño y le daba miedo a todo. Este no es ese Moisés. Este es un Moisés que ahora reconoce y entiende el poder de aquel que lo llamó. Entonces, ¿dejó Moisés de ser quien era? No. ¿Cambió el modelo de crianza de Moisés? No. Todo era exactamente igual. O sea, Moisés seguía siendo el mismo Moisés, pero el Moisés de ahora creía en aquel que lo había llamado. No tenía absolutamente ninguna duda del poder que ese Dios que lo había llamado tenía. Y entonces ahora, en lugar de hacerse un puño y decir ¿qué hago?, y empezar a llorar y a gemir, se vuelve y le dice al pueblo: no teman, quédense quietos y vean la salvación que el Señor va a hacer por ustedes hoy, porque esos egipcios que tanto a los que ustedes tanto les tienen miedo, no los van a volver a ver nunca más. Entonces hay un cambio radical en Moisés, ¿cierto? No es el mismo Moisés. Y entonces, ¿qué es lo que se hace cuando uno tiene miedo? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene miedo? La Biblia nos muestra un caso, un ejemplo de algo, de una situación
Crónicas capítulo 20 y los versículos del 1 al 15. Esto es el caso de Josafat. Dice, segundo Crónicas 20, 1 al 15, dice: aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los meunitas, vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar de Aram, y aquí están en Hasezón Tamar, es decir, en Engai. Y Josafat tuvo miedo. ¿Ves lo que dice aquí? Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Josafat tuvo miedo y fue y se escondió en una cueva, dice aquí. No, ¿verdad? Josafat tuvo miedo, la amenaza era muy grande, pero ante el miedo se dispuso a buscar al Señor, dice, y declaró y proclamó ayuno en todo Judá. Sigue diciendo: y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor, aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder, fortaleza, no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh nuestro Dios, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Y han habitado en ella y ahí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo: si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en una angustia, y tú oirás y nos salvarás. Y ahora he aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron. Mira cómo nos pagan viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste de heredad. Oh Dios nuestro, no nos juzgarás, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf. Y dijo: prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así os dice el Señor: no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Entonces, ¿qué se hace cuando uno tiene miedo? ¿Qué hizo Josafat? Se hizo un puño, se declaró vencido, buscó al Señor, y fue delante del Señor y le dijo: Señor, yo sé quién sos vos, pero el ejército que nos está atacando, el ejército que se viene en contra de nosotros es enorme. Nosotros no tenemos capacidad para enfrentarlo, pero tú eres Dios. Y tu nombre está puesto en este lugar. Y tú le prometiste esta tierra a tu amigo Abraham. Y aquí está tu templo. Y nosotros hemos creído en ti desde siempre y en todo lo que has dicho, Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿No los vas a juzgar? Le dice: no los juzgarás. Les perdonamos la vida y ahora se vienen encima de nosotros. Y nosotros no podemos enfrentarlos. Entonces, Josafat es sincero. Josafat no aparenta no tener miedo. No,
Señor, si hemos escuchado sus promesas y tenemos fe en lo que Él dice, es a Él donde tenemos que acudir. Es a Él a quien tenemos que buscar. No está mal tener miedo. No está mal. No es prohibido. Lo prohibido es dejar que el miedo nos venza y no ir a buscar a aquel que tenemos que buscar, como lo hizo Josafat. Amén. Y les voy a contar algo. Coincidentemente, según el conteo en la Biblia, la frase no tengas miedo es un mandato que se encuentra al menos 365 veces en las Escrituras, una vez para cada día del año. 365 veces dice en la Biblia no tengas miedo. Entonces parece que el tener miedo es algo bastante natural y bastante frecuente, si no la Biblia no lo hubiera puesto tantas veces. 365 veces, para que usted cada día del año recuerde que no debe tener miedo, que usted tiene un Dios fuerte que le sostiene, que le respalda, que le cuida, que le guarda, y que nada de lo que Dios permite es para perjudicar su vida. Y aun que tuviéramos nosotros que partir de este mundo, aun si esa fuera la circunstancia, la voluntad de Dios es perfecta.